Buenos días, mis hermanos. Pues un domingo más aquí para compartir la palabra de Dios con vosotros. De verdad, eso es un privilegio muy grande. Y yo le pido a mi Señor que a través de su Espíritu Santo pueda visitar tu corazón, ahí donde tú estás, que el Señor pueda hablar contigo y que esta palabra hoy que vamos a ministrar, pues llegue a tu corazón como esa buena semilla que encuentra buena tierra y que el Señor pues haga fructificar y haga producir los frutos que Él mismo quiere producir en tu vida. Amén. Pues vamos a escuchar o vamos a ver un pequeño video, ¿sí? Resistiré, erguida frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, Soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Resistiré, erguido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, Soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie. resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, Resistiré, resistiré. Resistiré, erguido frente a todo. me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, Soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie. resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Pues muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué te acuerdas? ¿Eh? Yo creo que en los últimos 2 meses, esta canción de Resistiré pasó a ser el himno nacional de España. La escuchamos por todas partes, por las ventanas, por los balcones, en los hospitales vemos las enfermeras haciendo coreografías para animar a sus pacientes. Y yo creo que seguramente, mira, con toda certeza, dentro de unos años, cuando volvamos a escuchar esta canción, lo primero que vamos a recordar será el COVID-19. ¿A que sí? ¿No? Y vamos a recordar todo esto de la pandemia, de lo que hemos pasado. Hay una frase interesante en el coro que se repite y dice, resistiré para seguir viviendo. Yo creo que esto es la gran motivación para resistir, seguir viviendo. Cuando las circunstancias sean muy difíciles, hasta vamos, catastróficas, nosotros debemos hacer lo que sea para seguir viviendo y resistiremos, ¿no? Eh, Cuando yo pensé en ese tema para hablar hoy en esta mañana, pues si se me ocurrió de esta canción, fui a buscar algunas cosas sobre ella que yo no la conocía, a lo mejor tú sí, pero yo no. Por ejemplo, el autor, Carlos Toro, que es un periodista del área de deporte,
Él se decía que estaba muy contento de saber que su canción está sirviendo para animar a muchos, ¿no? Pero él la compuso en honor a su padre, Carlos Toro Gallego. Su padre también estuvo confinado, no precisamente por una enfermedad, sino por Franco, ¿no? Por el sistema, por la dictadura franquista. Pues Carlos Toro Gallego, pues estuvo en la cárcel, sufrió violencia, fue torturado, fue sentenciado a la muerte, pero gracias a Dios fue indultado y tuvo que resistir a un confinamiento mucho más duro de lo que nosotros estamos soportando ahora. Pero dejando a un lado las cuestiones sanitarias y políticas, yo quisiera tomar como ejemplo la vida del apóstol Pablo para hablar un poquito de ese tema de resistir. Y Pablo igual también estuvo confinado en contra de su voluntad, al igual que Carlos Toro Gallego, no por cuestiones políticas, sino religiosas. Pablo estuvo en la cárcel bajo condiciones muy, muy difíciles. Fue sentenciado a la muerte, con la diferencia que sí se cumplió su sentencia de muerte. Y bueno, tuvo que soportar situaciones tan difíciles que seguramente tú y yo no aguantaríamos pues ni un tercio de todo eso, ¿no? En las dos cartas que él ha escrito a la iglesia de Corinto, ahí aparece algunas listas de sus sufrimientos, de sus padecimientos, a los cuales Pablo llamaba de tribulaciones, necesidades y angustias. Y ahí hay una lista de diferentes tipos de dificultades que pasó. Había necesidades físicas como hambre, sed, desnudez. Él decía que no tenía un lugar fijo donde vivir. Como Pablo iba de pueblo en pueblo, él necesitaba o dependía de la hospitalidad de los hermanos, de las personas, ya que en esta época pues no había hoteles ni pensiones, algo así semejante, ¿no? Pablo también habla que su integridad física estuvo amenazada varias veces, ¿no? Él habla de palizas, de azotes, de ser abofeteado. Pablo sufrió difamación, le maldecían, sufrió todo tipo de persecución, desprecio. Uno de los versículos, él dice, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Pablo fue rechazado. Donde él llegaba, pues su misma gente, los judíos, pues lo rechazaban. Sufrió traiciones. Él habla de gente de la misma iglesia, habla de compañeros de ministerio que le hicieron mucho daño. Incluso él da algunos nombres. Bueno, Pablo estuvo involucrado en tumultos y ha sufrido muchísimo, ha pasado por situaciones muy, muy complicadas. Y a pesar de todo eso, a mí me impresiona muchísimo las cosas que él escribe desde la cárcel, por ejemplo, a la iglesia de los filipenses. En Filipenses 3:14 él dice, prosigo a la meta. Y es interesante ver una actitud de esa, de una persona que ha sufrido un montón de injusticias, que está ya tirado en una cárcel y a lo mejor tú dirías, usted tendría todas las razones para amargarse, para maldecir, pero él está preso, o sea, su libertad de movimiento está completamente cerrada y él dice, yo sigo a la meta. Su mente no está encarcelada, su visión no está encarcelada. Él está ahí en este momento, pero él tiene una visión y dice, prosigo a la meta. Y yo me pregunto cómo pudo Pablo soportar todo eso sin desanimar. ¿Será que Pablo tenía alguna receta especial, algo que nos pudiera ayudar hoy día para resistir, ¿no? Y cuando miramos a veces esos hombres
de la Biblia, personas a quien Dios ha usado para su misión, y pensamos, pues seguramente esa persona está hecha de otra pasta. Pero al contrario de lo que pensamos tú y yo, Pablo es interesante porque él se veía a sí mismo como un vaso de barro, como algo tan común y hasta frágil, barato, ¿no? Porque en esta época todas las casas pues tenían un vaso, algo de barro, ¿no? En su casa. Y mire lo que él dice en 2 de Corintios 4:7, y yo te pido que mantenga tu Biblia abierta en ese capítulo, porque de ahí vamos a sacar varias enseñanzas, ¿vale? Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Él hablaba de él mismo. Y es interesante porque en aquella época, una de las utilidades de los vasos de barro, aparte de contener agua, vino, alimentos, era servir de escondite para tesoros, para joyas, monedas, cosas de valor. Y quizás alguna persona al mirar un objeto tan común, tan barato, no se podía imaginar que guardaba un tesoro dentro, ¿no? Pablo, pues, era este hombre común, frágil, como un vaso de barro, y el diferencial era lo que él llevaba dentro de sí, un tesoro. Si nosotros, pues, leemos los versículos anteriores, pues vamos a ver que ese tesoro era el conocimiento de la gloria de Dios y la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo. Era un vaso de barro que guardaba un tesoro para que todas las personas vieran que su gran valentía, que su firmeza no venía de él mismo, que su saber no venía de él mismo, sino del Señor. La segunda parte del versículo dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Me gusta una frase que está escrita en 1 de Samuel 2:9, es el cántico de Ana, después que Dios le contesta su oración. Ella dice, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Y Pablo sabía de eso. Pablo conocía su propia debilidad. Sabía que él era solamente un vaso de barro que estaba siendo usado por Dios. Y tú y yo deberíamos pensar de la misma manera. Todo lo que nosotros tenemos viene del Señor. Somos un vaso de barro, tan frágil, tan barato, tan común, pero lo que vale es lo que el Señor ha puesto dentro de ti y dentro de mí. Pues Pablo sabía que su cuerpo humano, que era igual que el tuyo y el mío, se desgastaba cada día, aparte del tiempo que pasaba, que como todos envejecemos, Pablo también tenía encima todos esos sufrimientos que se desgastaba su cuerpo. 2 de Corintios 4:16 dice, por lo tanto, no desmayamos, es decir, sigo resistiendo. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Pablo era muy consciente de su condición de vaso de barro, pero dentro de él había una alma redimida que podía renovarse de día en día. Pero ¿cómo pudo Pablo, siendo este vaso frágil, como nosotros, resistir a todo eso y que su hombre interior, su alma, pudiera renovarse de día en día? Pues nosotros encontramos que el secreto de Pablo, según ese texto, era su mirada, su enfoque. Donde él ponía su mirada era en el más allá de sus sufrimientos. Si tú vas al capítulo siguiente, el 5, versículo 7, encontrarás, porque por fe andamos, no por vista. Y eso no se trata de ser un alienado o tampoco ignorar la circunstancia en que se vive. Algunas personas piensan que por no hablar de problemas o por hacer como, bueno, aquí no ha pasado nada, piensa que los problemas van a desaparecer. Y no es así.
Pablo lo que está haciendo aquí es seguir el mismo ejemplo de Jesucristo. Y nosotros encontramos esa orientación o esas palabras, ese concepto, por así decir, en Hebreos 12:2. Pensemos en Jesús en la cruz, todo lo que Él ha sufrido, los clavos, la corona de espinas, los insultos, todo lo que Él tuvo que pasar por ti y por mí ahí, fue algo doloroso, no solamente físico, como moral, psicológico, escuchar todas estas cosas, incluso sentirse abandonado por Dios. Pero mira lo que encontramos en el versículo 2 del capítulo 12 de Hebreos. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. No era que Jesús aquí estuviera ignorando todo lo que estaba pasando, porque era imposible, yo creo que es imposible ignorar todo eso, lo que estaba sucediendo en este momento. Pero dice que puesto el gozo que él tenía delante de él, él veía lo que iba a pasar después. La tumba vacía, el trono de Dios a la derecha, y él sigue ahí como nuestro sumo sacerdote intercediendo por nosotros, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Pues Pablo conocía también el final de su historia, como tú y yo. Pues podemos pensar, bueno, Pablo tenía ahí una sentencia de muerte, estaba esperando que esa sentencia se cumpliera, pero eso no era el final de la vida del Pablo. El final de su vida era la resurrección. Y él estaba tan seguro que el Dios que había resucitado a Cristo le iba a resucitar también. Y deberíamos, tú y yo, tener eso en mente cada día. Segunda de Corintios 4:14. Y sabemos que el que resucitó al Señor Jesucristo, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Eso era la certeza que Pablo tenía. Y como he predicado anteriormente, la vida humana no se resume en el aquí y el ahora, en comer, beber y disfrutar. No, hay algo más allá en nuestra vida. Pues así como Cristo menospreció el oprobio, la humillación, los insultos, por el gozo de la victoria futura, Pablo igual pone su mirada en la eternidad y no en sus padecimientos. Y Pablo va haciendo en los versículos siguientes un contraste de cosas opuestas, y eso nos ayuda a entender cómo era más fácil poner su mirada, quitar su mirada de los sufrimientos y poder resistir. Vamos a ver si aprendemos con eso una buena receta para resistir a través de esos contrastes. Bueno, el primer contraste era entre un cuerpo físico y un cuerpo espiritual. Vamos a citar algunos versículos que ya hemos leído. Era la primera razón para no desmayar. Lo que tenemos que tener en mente es que la realidad física es completamente opuesta a la realidad espiritual. Segunda de Corintios 4:16, que ya hemos leído, dice, por lo tanto, no desmayamos. Nosotros resistimos. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. A causa de sus padecimientos, el cuerpo de Pablo, yo creo que más que el tuyo y el mío, se deterioraba y se desgastaba, pero su alma se renovaba. Mira lo que encontramos en Proverbios 17:22. El corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu triste seca los huesos. De ahí, hermanos y hermanas, la importancia de cuidar a nuestra alma. No somos solamente
huesos y carne. Tenemos un alma que debe ser alimentada a diario con la palabra de Dios, buscar hablar con el Señor a través de la oración. Todo eso nos fortalece, fortalece a nuestro hombre interior. Y si nuestro hombre interior está fuerte, no pasa nada si nosotros por fuera nos desgastamos. El segundo contraste que hace Pablo es entre algo ligero y algo pesado. Pero no es pesado en el sentido de difícil de cargar. Significa en su valor. En esta época, la riqueza era medida por peso, hoy por números, ¿no? Por cifras de tu extracto bancario. Pero en esta época, la riqueza era pesada por las pesas, las piezas de oro, de plata, las joyas, las monedas que tenía. Entonces, aquí Pablo hace, en el versículo 17, 4:17, dice, pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pablo pone su tribulación como algo ligero y esa gloria venidera como algo pesado, no pesado como he dicho, de difícil de cargar, sino de un valor enorme, ¿no? Un excelente y eterno peso de gloria. Pablo califica su tribulación como algo leve, ligero, y en contraste a esta gloria enorme, riquísima, de un gran valor. Pablo recuerda otra vez aquel tesoro guardado dentro de sí, ¿no? Aquel tesoro guardado dentro de un vaso de barro. Sus tribulaciones de verdad no tenían valor para él cuando comparadas a las cosas que iba a recibir en la gloria. Eso es algo que hay que pensar, ¿no? Recordamos también las palabras del Señor Jesús cuanto a los tesoros de esta tierra que pueden oxidarse, que pueden ser comidos por bichos, pero Él nos animaba a hacer tesoros o prepararnos para nosotros mismos tesoros en el cielo. El tercer contraste que hace Pablo es entre lo visible y lo invisible. Ya también más o menos hemos recordado las palabras del capítulo 5:7, dice, porque por fe andamos y no por vista. Pero en 2 Corintios 4:18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Muchas veces lo que nosotros tenemos delante de nosotros, por ejemplo, los pronósticos, las previsiones humanas son desalentadoras. Cuando pues fijamos nuestra vista en los números de muertos, en los números de contagiados, en los desastres de las residencias de ancianos, los pronósticos financieros, las cosas que está por caer, es algo desalentador y desesperador, porque todos esos informes no consideran o ignoran, descartan el poder de Dios que tiene la capacidad de transformar la bendición en maldición. Que las cosas están feas, sí, están feas, pero nosotros tenemos un Dios que es capaz de cambiar todo eso. No hay un salmo y nosotros cantamos, has cambiado mi lamento en baile. Eso es real, eso no es una canción apenas, unas palabras de efecto, eso es palabra de Dios. Y Pablo nos recuerda que las cosas que nosotros vemos es algo pasajero. En el versículo anterior hablamos que la tribulación era ligera y era momentánea, ¿no? En el versículo 17. Pero las cosas que nosotros no vemos, estas cosas son eternas. Mira lo que dice
en 1 de Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio. Y yo sé que tú vas a completar el versículo conmigo. Ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre. Son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Di amén. No podemos nosotros imaginarnos todo lo bueno, todo lo maravilloso que Dios tiene preparado para ti y para mí. Por eso, hermanos, debemos siempre recordar que las cosas que nosotros vemos son pasajeras y las que nosotros no vemos son eternas. Cuarto contraste. Pablo hace un contraste entre una carpa y una mansión. Diciendo así, ya sabemos que es completamente diferente. Si te ofreciera para vivir, ¿qué elegiría? ¿Una carpa o una mansión? Recordemos que Pablo era hacedor de tiendas. Él era experto en hacer carpas, ¿no? Y él entendía muy bien de este tema. Él sabía que una carpa era una morada provisoria, provisional, frágil, vulnerable a las tempestades, a los vientos, al sol, que tarde o temprano, sea de tela o de piel, de lo que fuese la carpa, la tienda, se deshacería, se echaría a perder. Segunda de Corintios 5:1 dice, sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshace, tenemos en Dios un edificio, una casa no hecha por manos humanas, eterna en los cielos. Al referirse tabernáculo, hablaba de una carpa como nuestro cuerpo. Otra vez compara nuestro cuerpo humano como algo frágil. Antes se compara con un vaso de barro. Y ahora se compara y nos compara a nosotros como una carpa. Y se refiere a nuestro cuerpo físico porque dice el tabernáculo, nuestra morada terrestre se deshace. Él dice, tenemos en Dios un edificio, una mansión celestial que no está hecha por manos humanas. Y otra vez Pablo trae esa idea, ¿no? Tanto de este hombre exterior que se desgasta y del hombre interior que se renueva. Como decía, al contrario de lo que tú y yo podemos pensar, Pablo y tantos hombres de Dios que encontramos en la Biblia, hombres a quien Dios usó de manera poderosa, ellos eran hechos de carne y hueso como nosotros. Eran vasos frágiles de barro, comunes. Sus cuerpos físicos se desgastaron, ¿no? Así como los nuestros se van desgastando. Somos como esa carpa, ¿no? Que puede ser azotada por los temporales de la vida. Recordemos que, hermano, una picada de un mosquito nos puede causar daños gravísimos. Y ahora mismo unas gotas de saliva, unas gotículas de saliva, nos puede llevar a la UCI. ¿Te das cuenta de cuán frágil es nuestro cuerpo? Pero para resistir a todas esas cosas y mucho más, para no sucumbir o rendirnos ante las malas noticias, lo que nos toca es hacer como hizo Pablo. Puedes elegir. Poner nuestra mirada en Dios y en el final de nuestra historia. Podemos resistir, recobrar fuerzas y no desmayar, ¿no? Pablo pudo resistir a todo eso. Pablo fue atribulado en todo, pero no fue angustiado. Pudo estar en apuros, pero no desesperado. Fue perseguido, pero no fue desamparado. Fue derribado, podía ser derribado, pero no destruido. Eso está en 2 de Corintios 4, 8 y 9, lo recuerda, ¿no?
Pues nosotros, hermanos, que vivimos en un país del primer mundo, de la Comunidad Europea, tenemos tantas facilidades, tantos beneficios. Y si nosotros comparamos nuestra vida con la de habitantes de otros países o de África o de América del Sur, América Latina, por así decir, es como que nuestra vida fuese prácticamente casi perfecta. Mira, no hay desabastecimiento, vas al supermercado, por más cola que haga, siempre repone, siempre hay, siempre hay. Bueno, aparte, yo creo que la única cosa que no hay es la levadura de pan. Esa no se consigue por ninguna parte. Pero tampoco se va a morir, ¿no? Por la levadura de pan. Mira, tenemos un sistema sanitario, un sistema de transporte que funciona maravillosamente. Tenemos los servicios básicos como agua, luz eléctrica, internet. Criamos nuestros hijos dentro de una burbuja de superprotección y cuando nos quita o nos falta cualquier una de esas cositas, pues es la misma tragedia en la vida, ¿no? Somos, de esta manera yo creo que pasamos a ser una generación de personas que no se puede aburrir, no se puede sufrir, no se puede frustrar. Y yo con eso no quiero aquí minimizar la crisis, los problemas por los cuales estamos pasando, porque la cosa es seria. Pero tampoco quiero poner como ese modelo de pobreza que hay en otros países, de necesidad, que eso como si fuera el ejemplo a seguir. No, no es nada de eso. Yo lo que quiero es que podamos pensar que no siempre la vida es todo tranquilidad y confort, ¿no? Y también, pues, intentar mirar el mundo conforme los ojos de Dios. Y así como la vida no es todo tiempo tranquilidad y confort, tampoco es todo tiempo tragedia. Tenemos que reconocer que Dios nos bendice con cosas placenteras y gloria a Dios por ellas. Pero debemos saber que son pasajeras. Ya he predicado hablando de este tema, ¿no? Pablo pudo resistir porque puso su mirada a través de los cristales de la eternidad. Él pudo, por esta razón, Pablo pudo vivir como siendo un desconocido, pero bien conocido. Él pudo vivir como si fuera un moribundo, pero estaba lleno de vida. Como castigado, pero no muerto. Pablo pudo vivir como entristecido, pero siempre gozoso, al punto de decir a los filipenses, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Pablo pudo vivir como pobre, pero en verdad enriquecía a muchos. Pudo vivir como no teniendo nada y en verdad poseyendo todo. Eso está en 2 Corintios 6:9. Por lo tanto, mis queridos hermanos y hermanas, al escuchar la canción Resistiré, ahora en ese tiempo y quizás dentro de unos años, al revés de solo recordar la pandemia del coronavirus, recordemos también a Pablo, que estuvo confinado y que pudo resistir a circunstancias mucho más extremas. Él mantuvo su foco, su meta a punto de decir al final, en 2 de Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, terminé mi carrera y he mantenido mi fe. Pues espero que esta palabra, hermano, le dé fuerza para lo que queda, ¿no? Se habla de la desescalada, de volver a una nueva normalidad que nadie sabe realmente cómo será. Se habla de un montón de cosas. A veces nos confundimos y nos desorientamos porque son tantas exigencias y tantas cosas que demanda ese regreso.
pero debemos fijar nuestros ojos en nuestro Dios, que es capaz de transformar toda esta maldición en bendición. Pero hay una responsabilidad tuya y mía que tenemos que hacer. No depende de que oren por nosotros, no depende que nos den palabras de ánimo, si nosotros no decidimos poner en práctica lo que dice la palabra de Dios. Podemos sí seguir el ejemplo de Pablo que resistió. Y yo quiero orar por ti. Señor Jesús, ayúdanos a huir del victimismo, Señor, de asumir esa posición tan triste, Señor, de negativo y siempre mirar lo peor. Señor, ayúdanos a ser más agradecidos a ti, a reconocer todas las bendiciones que tú has puesto a nuestro alrededor. Yo te pido que tú nos ayudes a mirar el sufrimiento de otros antes que el nuestro, Señor. Ayúdanos a seguir el ejemplo de Cristo, a poner nuestros ojos, Señor, en las cosas que no se ve, mirar hacia la eternidad, Señor. Te pido, por favor, Señor, en el nombre de Jesús, desarraiga nuestro corazón de las cosas temporales, de lo simplemente terrenal. Abre, Señor, nuestros ojos y nuestro pensamiento para las cosas de lo alto, donde tú estás. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengáis una semana estupenda, que esta palabra pueda tocar tu corazón durante esta semana y que pueda hacer el efecto que Dios quiere que haga en tu vida. Un beso muy grande, os quiero. Resistiremos, nos levantaremos.